Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Uno de los desafíos para la estabilidad del gobierno es la decisión de la oposición del gobierno, encabezada por el ex primer ministro diputado Benjamin Netanyahu, líder del Likud, de no apoyar absolutamente ninguna propuesta de ley de la coalición. Y la coalición, como es sabido, está compuesta por partidos de izquierda y de derecha. Algunas propuestas vistas como de derecha, a las que el partido árabe RAM, por ejemplo, seguramente se va a oponer, requieren del apoyo de diputados de la oposición para ser aprobadas por mayoría en la Knesset. Tal es el caso de la Ley de Regulaciones de Emergencia, que extienden la legislación israelí sobre los habitantes israelíes de Judea y Samaria, regulaciones que deben ser renovadas cada 5 años, y eso ocurrirá o deberá ocurrir el próximo 1 de julio. Si bien Cisjordania no está anexada, los israelíes allí viven según la ley israelí, con todos los derechos y obligaciones. Pagan impuestos, van al ejército, reciben pensiones del Bituaj Leumí, el Seguro Social, y también servicios sociales. Y si un habitante israelí de Cisjordania comete un delito, no es juzgado por el tribunal militar que rige allí, sino por la justicia israelí. La coalición acusa a la oposición de dejar a los ciudadanos israelíes que viven en Cisjordania abandonados a su suerte y de irresponsabilidad nacional por razones de política pequeña, todo para provocar la caída del gobierno. El titular de la Comisión Legislativa y Constitucional de la Knesset, Rabino Gilad Kariv, del Partido Laborista, lo explicaba de esta manera en diálogo con CAN. Yo pertenezco al sector que apoya una separación de los palestinos para que podamos tener un Estado judío y democrático. Sin embargo, ello no puede ocurrir mañana por la mañana. En tanto, no podemos aceptar una situación de anarquía en la cual no rija la ley israelí sobre 500,000 de israelíes que viven más allá de la línea verde, y por eso deberemos hallar una solución. Creo que, al fin y al cabo, todos los componentes de la coalición saben que no se puede resolver el asunto entre nosotros y los palestinos en el próximo mes, y los que estén interesados en que la coalición continúe existiendo deberán arreglar el tema. ¿Ve el diputado Kariv a la bancada de RAM o siquiera a un solo diputado árabe votando a favor de estas regulaciones? No lo sé. Este tema deberá resolverse para que la coalición siga funcionando y cada uno deberá reflexionar si quiere la continuidad de un gobierno que es bueno también para los ciudadanos israelíes árabes y los judíos. En resumen de cuentas, es un gobierno bueno, 1000 veces mejor en el contexto del conflicto israelí-palestino, porque es un gobierno que refuerza a los factores moderados del lado palestino y no al Hamás, como hacía el gobierno anterior. Eso ya es, si se quiere, un tema ideológico, pero la decisión del Likud de no apoyar ninguna propuesta de ley es jaque mate en el juego entre la oposición y la coalición. Esta decisión da muestra, ante todo, de lo que son Netanyahu, sus compañeros en el Likud y en la oposición. Ellos están dispuestos a incendiar la casa. Quien sigue los manejos de esta banda... Ya escuchamos a la señora Dolores de Panza, que no los sentirá para los discapacitados ni para mujeres violadas. Ya conocemos su doctrina. Están hace un año ocupados solamente en decirle a la sociedad israelí que el gobierno no es legítimo. Quiero recordarle que este es un gobierno que ha logrado hacer aprobar el presupuesto nacional, que ha puesto en marcha proyectos trabados por años, un gobierno que funciona, que en casi toda área tiene un boletín de calificaciones de fin de año con avances significativos. Tenemos un mes para impulsar este tema de la legislación en Cisjordania. Quiero recordarle que la oposición tenía un gobierno con muchos más diputados y, sin embargo, no lograron hacer aprobar el presupuesto.
אז אין ספק שיש פה מבחן קשה. אני מאמין שכל השותפים בקואליציה מעוניינים בהמשך קיומה. Tenemos un duro desafío, pero creo que todos los socios en la coalición están interesados en que continúe. Hay, es cierto, algunos que se dan el lujo de comportarse como rebeldes o aprovechar la debilidad de este momento o la crisis en la coalición para girar el timón para la dirección que ellos quieren. Pero al final, los líderes partidarios están interesados en la continuación de esta coalición y haremos todo esfuerzo posible. עכשיו, אם האופוזיציה מבחינתה אין שום דבר... Y si para la oposición no hay nada que quiera apoyar, que se lo diga a la gente. Creo que la gente castigará a los partidos que se conduzcan de modo irresponsable. Y entonces Gilad Kariv enumeró las implicancias de la decisión de los diputados de la coalición o también de la oposición de no apoyar la extensión de la legislación israelí para los ciudadanos israelíes en Cisjordania. צריכים להישיר עיניים למציאות, גם למציאות הפוליטית וגם... Hay que aceptar la realidad, tanto la política como la jurídica. ¿Qué queremos? ¿Que si un ciudadano israelí que cometa un delito, pero vive fuera de la línea verde en Gush Etzion o en Ariel, no esté sometido a ninguna ley? ¿Que las parejas no puedan adoptar niños si viven en Cisjordania? ¿Que no se pueda demandar a un ciudadano israelí si vive del otro lado de la línea verde? Hay una realidad y la función del Estado es administrarla. En la coalición creen que el problema principal es Ra'am, porque Meretz, a pesar de lo que ocurrió con Raida Rinawi Zoabi, se va a alinear al final y va a votar a favor. La coalición también confía en poder resolver el tema con partidos de la oposición. Hay por lo menos uno que tiene algunas montañas en su control casi total en Cisjordania, que son las ciudades de Modi'in, Ilit y Beitar. Es el partido ultraortodoxo Ashkenazí Yahadut HaTorah, cuya vida cotidiana quedará totalmente entorpecida si esta ley no se aprueba. Lo mismo ocurre con partidos como Sionismo Religioso de Bezalel Smotrich o Itamar Ben-Gvir, que representan a los colonos de los territorios. Si esta ley vence sin renovarse el 1 de julio, será muy difícil restituirla. Hará falta una coalición más cómoda y eso puede llevar meses o más. Porque además, si esta ley cae, aún si cae, eso no volteará automáticamente a la coalición, sino será otra rueda del carro atascada en el camino y después podrán salir. Pero los israelíes en Judea y Samaria quedarán por meses en una situación imposible que afectará su calidad de vida y puede que eso tenga consecuencias políticas para los partidos que los representan. Esa es, de hecho, la esperanza de la coalición, que algunos partidos de la derecha no les quede alternativa más que apoyar a la coalición en este caso. Roxana, los titulares de los diarios de hoy están llenos con el tema de la causa 4000 que se le sigue a Benjamin Netanyahu, el ex primer ministro. ¿Qué dicen exactamente los diarios hoy? Así es, Marcelo, y el diario Ma'ariv titula hoy Drama en la causa 4000, la solicitud de corrección de la demanda fue rechazada, los jueces no aceptaron que la Fiscalía introduzca cambios relacionados con la fecha de la supuesta reunión de las instrucciones entre Netanyahu y el testigo de cargo Shlomo Filber. Y continúa, estimaciones, dificultades para fundamentar la acusación de soborno. En torno de Netanyahu, nuevamente, no hay contactos para un acuerdo de partes. Y Yediot Aharonot titula Un golpe para la Fiscalía, la acusación no será corregida. Y Haaretz, la Fiscalía falló, pero el destino de la causa 4000 aún está lejos de definirse. O sea que Haaretz le da más esperanza. Estamos hablando, Roxana, de la causa 4000 y la cuestión es recordar brevemente de qué se lo acusa a Netanyahu. Muy brevemente, porque de las tres causas es la más compleja en realidad. En esta causa, Netanyahu está acusado de los delitos de soborno, pero de haber recibido soborno, fraude y abuso de confianza, por supuestamente haber dado privilegios y beneficios regulatorios al empresario Shaul Alovich y su esposa Iris, que eran accionistas de Bezeq, entre otras cosas, que les significaron una ganancia de casi 2.000 millones de shekels. A cambio, Netanyahu habría recibido una cobertura positiva
en el sitio de noticias Walla, propiedad de los Alovich, y el control y dominio casi total de lo que allí se publicaba sobre él, su familia y sus rivales políticos. Según la demanda, en esa reunión de la que se habla, el entonces primer ministro Netanyahu habló con el director que había nombrado para el Ministerio de Comunicaciones, Shlomo Filber, sobre temas que quería impulsar y desarrollar en la cartera, y también le dio instrucciones, teóricamente, para que se comporte bien con Alovich y lo ayude con los problemas que supuestamente tenía con el ministerio. Uh-huh. La demanda dice textualmente: en una fecha desconocida, muy poco tiempo después, unos días después de que se confirmara el nombramiento de Filber como director del ministerio, en el contexto de las relaciones de toma y daca que existía entre el acusado Netanyahu y los acusados Iris y Shaul Alovich, Netanyahu convocó a Filber a una reunión en su despacho. En esa reunión, Netanyahu le dijo a Filber que Alovich se quejó de cómo el Ministerio de Comunicaciones se comportaba respecto de sus empresas y le dio instrucciones de favorecer a Alovich, o sea, aprobar un acuerdo que Alovich tenía pendiente. Ahora, Roxana, la discusión es sobre la fecha en que tuvo lugar el encuentro de instrucciones entre Netanyahu y Filber. La pregunta es si, se equivocaron quizás de fecha. ¿Es un tecnicismo? Si cae el tema de la fecha, entonces cae toda la acusación de soborno. En realidad no. Ahora peligra la acusación de soborno, pero la discusión no es solamente en torno a la fecha, sino la fecha para demostrar si la reunión existió o no existió, porque obviamente la defensa de Netanyahu dice que la reunión no existió y la fiscalía, la parte acusadora, dice que sí existió, que no importa tanto en qué fecha. Ahora, ¿qué quiere decir esto más allá del lenguaje jurídico? Desde el punto de vista del lapso de tiempo que pasó entre el nombramiento de Filber y la reunión con Netanyahu, la diferencia sí es significativa, porque en la versión existente, o sea, en la primera versión que dio la Fiscalía, se habla de unos pocos días entre el nombramiento de Filber y una reunión que mantuvo con representantes de Bezek, o sea, representantes de Alovich, en la que supuestamente él comenzó a poner en práctica las instrucciones que le había dado Netanyahu. Los abogados de la defensa demostraron que la reunión físicamente no pudo haberse llevado a cabo en esos primeros días y la Fiscalía quería corregir la acusación para ampliar ese lapso a algo menos claro, que pudiera llegar a ser unas semanas. Ajá. Entonces así sí se puede demostrar. Sí podría ser plausible, claro, que la reunión sí existió. Exactamente. Por eso ahora la Fiscalía argumenta que el mayor peso de la prueba no está en si existió la reunión en la primera semana o en la segunda, sino si hubo instrucciones, si existió tal instrucción o no de favorecer a Alovich. Ahora, más allá de este tema, Roxana, ahora Netanyahu nunca más va a poder decir que el sistema jurídico en Israel está en su contra, ¿no? Porque ahora los jueces fallaron a favor de él en una de las partes de la acusación. Podría ser cierto, pero en realidad yo creo que no lo es, y por varias razones. Primero, porque hay quien te dirá que Netanyahu es capaz de decir todo, y pienso en por lo menos 2 o 3 analistas y periodistas de opinión que lo plantearían desde ese punto de vista. Desde lo jurídico puedo decirte que no. ¿Por qué? Porque en realidad con esta decisión del Tribunal de Distrito de Jerusalén, donde se dirime la causa, los jueces no cerraron del todo la puerta a que ese argumento que presentó la Fiscalía en un primer momento sí pueda ser aceptado, pero en una etapa posterior del juicio. Lo que sucedió fue que la Fiscalía y la asesora letrada del gobierno se reunieron ahora y decidieron no apelar esta decisión del tribunal y aceptar que no pueden cambiar la fecha, pero se preservan el derecho a utilizar el inciso 84 de la Ley Procesal Penal,
¿Qué quiere decir esto? Que cuando llegue la etapa de la argumentación en el juicio, ellos pueden volver a presentar ese argumento de que la reunión existió y que se hizo en tal lugar y en tal fecha. Y ampliando el tema de la fecha. Exacto. Y el tribunal también puede tomar eso como una prueba, si lo considera una prueba, aunque no figure en la demanda, aunque no les hubiesen dado el derecho a cambiar. Sí. Entonces, no solamente que la Fiscalía lo está diciendo, sino que también los jueces, cuando anunciaron ahora, en las últimas horas, esta decisión, dejaron abierta esa posibilidad. Ahora, si bien estas son malas noticias para la Fiscalía, no son tan malas noticias en forma completa, digamos. Claro, hay otras cosas que abren horizontes, ¿no? Digamos que lo peor en este caso es que la Fiscalía quedó muy mal parada, porque bueno, no supieron muy bien qué fecha poner en la demanda y entonces, más o menos, podríamos decirlo en un lenguaje más coloquial, la dibujaron. Hubo en estos días analistas que planteaban, si así se comportan con el caso más importante que tienen entre manos, con un ex primer ministro acusado de presuntos delitos de corrupción, no queremos imaginar cómo se manejan en casos más comunes, más triviales, de gente que no tiene ni la influencia ni el poder de Netanyahu. Pero, de todos modos, sí hay una buena noticia en la causa 1000, en la que se acusa a Benjamin Netanyahu de haber recibido entre finales de 2011 y diciembre de 2016 favores y obsequios personales de los empresarios Arnon Milchan y James Packer. En esta causa se lo acusa de fraude y abuso de confianza. La Fiscalía pidió hace unas semanas al tribunal agregar 3 testigos a esta causa que no figuran en la lista original. Se trata de Elinor Milchan, la hija de Arnon Milchan, Ian Morris, asistente de James Packer, e Inbar Blankman, empleada en una joyería en la cual, según la acusación, fueron comprados varios regalos para Sara Netanyahu. Los fiscales argumentaron que la testigo Hadass Klein, asistente personal de Arnon Milchan, que es la principal testigo en esta causa, les dio información nueva relacionada con la causa y por eso necesitan, y por eso se justifica, complementar los testimonios y traer más testigos. Los jueces aceptaron el pedido y esto sí puede ser importante y positivo para la Fiscalía porque ya se dio a conocer, por ejemplo, alguna declaración de la hija de Milchan que dijo que ella se encargó personalmente de ir a comprar una joya como regalo para Sara Netanyahu y que después Sara Netanyahu la habría llamado para pedirle que le compre algo que combina con esa joya y ella se negó o quizás después no, pero digamos es algo que evidentemente complementa la línea principal de argumentación de la Fiscalía como diciendo, en este caso. Algo sí pasó ahí. Así ¿no? es.